Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 18. Sorpresa no deseada. O quizás no tan legendaria como podría pensarse. Pero lo que vino después ni siquiera podría llamarse daño colateral. El piso 49 tembló con todos y cada uno de los golpes mientras el hombre y el monstruo luchaban por el dominio en esta pelea. El Juggernaut confiaba en su cuerpo, que fue construido para la velocidad y los ataques rápidos, y Steve dependía de su resistencia y su capacidad para rastrear los movimientos de las cosas mientras rebotaba en las paredes en su dirección. Steve le dio un gancho limpio debajo de la barbilla y lo envió a estrellarse contra el techo antes de aparecer encima y patearlo hacia abajo, formando un cráter debajo. Pero tan rápido como el Juggernaut aterrizó, saltó fuera del agujero y se apartó del camino mientras intentaba golpearlo en su camino hacia abajo. En cambio, su puñetazo se estrelló contra el suelo e hizo que todo temblara. Steve se apartó del camino en menos de un parpadeo cuando una cola puntiaguda golpeó su cabeza. Agarró la cola y comenzó a correr con ella, arrastrando al monstruo por el suelo mientras intentaba encontrar un equilibrio clavando sus garras en el suelo. Steve lo giró por la cola y lo estrelló contra la roca del cañón y luego lo golpeó mientras corría a través de un grupo de rocas, haciendo que su cabeza rebotara y rompiera las rocas mientras intentaba darle al menos una conmoción cerebral. El Juggernaut usó sus poderosas extremidades para lanzarse desde una gran pared rocosa y aterrizar frente a Steve. Esto le permitió recuperar un poco más de control de su cola mientras levantaba a Steve en el aire y le arrancaba el apéndice de las manos. Mientras estaba en el aire, el Juggernaut lo golpeó y fue enviado a toda velocidad a través de la arena de color óxido, rebotando en el suelo antes de estrellarse contra una de las paredes del fondo y quedarse allí un poco aturdido. Miró su GUI y vio que la durabilidad de su armadura había recibido un duro golpe. Casi la mitad había desaparecido en este momento. Él mismo estaba relativamente ileso, porque el hecho era que todavía era demasiado fuerte para esta bestia. Una vez se dijo en alguna parte que Alfia de Silence, un nivel 7 de la familia podía matar a un Juggernaut del piso 70 siempre que lo hiciera dentro de los primeros 20 segundos de la pelea. Entonces, ¿qué posibilidades tenía este del piso 49 contra él? El problema era que era extremadamente difícil atraparlo y era muy resbaladizo. Y su tamaño no hacía que fuera fácil agarrar algo que le asegurara un agarre firme además de su cola. Pero la bestia era inteligente y tenía tolerancia al dolor, ya que había recibido varios de sus golpes y los había igualado por igual. Sin embargo, sospechaba que se debía a la velocidad a la que viajaba. Esa velocidad puso peso extra detrás de su cuerpo y contrarrestó sus propios ataques fuertes. El Juggernaut saltó hacia él nuevamente y él saltó del agujero con forma humana en la pared que había hecho y le arrojó una roca, rompiendo la cosa contra su cráneo y haciéndola rebotar en su trayectoria inicial y aterrizar en el suelo. El Juggernaut se recuperó y giró justo a tiempo para evitar ser pisoteado contra el suelo y se formó otro cráter cuando Steve clavó su talón en donde estaba seguro que estaría la cabeza del Juggernaut. El monstruo volvió a golpear con sus garras, pero Steve estaba listo mientras giraba y desviaba los órganos terminales ofensivos con el dorso de su guante. Lluvias de chispas salieron volando de la conexión mientras los dos intercambiaban golpes más rápido que un rayo. Las extremidades frontales del Juggernaut y los brazos de Steve se volvieron borrosos mientras se contrarrestaban ferozmente entre sí. Las ondas de choque chocaron y cortaron el área a su alrededor, dañando cada vez más el piso que, irónicamente, se suponía que Juggernaut debía proteger. La criatura no podía entender por qué no pudo exterminar a este invasor de la superficie. Había sido llamado específicamente para cuidar de la inmundicia mortal que invadía el vientre de su madre como los virus y sanguijuelas que eran, pero hasta ahora no había logrado nada excepto fracaso tras fracaso. Este humano tenía un poder físicamente superior, y la criatura sabía que si se enfrentaba con toda su fuerza en un golpe limpio, el Juggernaut probablemente no sobreviviría. Lo mejor que podía hacer era estropear el ataque y los sentidos del humano mientras probaba sus defensas y, con suerte, encontrar un punto débil.
Steve vio una abertura y apartó un brazo antes de pisotear el otro y bloquear la mano con garras en su lugar mientras le daba un puñetazo atronador al hocico de la bestia. No, literalmente, el impacto sonó como un trueno cuando una ráfaga de aire explotó en una onda de choque resultante y el Juggernaut quedó atónito por un momento. Luego, Steve agarró la mano con garras debajo de su pie y giró al Juggernaut con tanta fuerza que las garras se arrancaron, haciendo salir chorros de sangre cuando le arrancaron sus principales armas ofensivas y navegaron hacia el túnel gigante creado por el hoyo purple de antes. Steve lo siguió y saltó alto en el aire, observando divertido cómo el Juggernaut luchaba por alejarse de donde estaba a punto de aterrizar. Que le arrancaran un par de garras le dio un poco de cojera mientras lo evitaba torpemente y aterrizó con una sonrisa de confianza en su rostro. Los de tu clase comen Monster Rexes en el desayuno, dijo Steve mientras caminaba hacia la bestia, la cual retrocedió mientras intentaba acostumbrarse al dolor en su brazo derecho. Un monstruo como tú seguramente debería ser temido, pero por lo que he visto hasta ahora, en realidad eres solo un monstruo cobarde que depende de una emboscada para matar a sus oponentes. Tienes demasiado miedo para enfrentarme de frente. Steve levantó el brazo cuando apareció su hacha Netherite. Estás haciendo esto aburrido. Steve arrojó el hacha de 9 toneladas directamente a la bestia y, como si tuviera una sensación innata de peligro, en lugar de tanquear esta arma, el Juggernaut se agachó y supo que había tomado la decisión correcta. Cuando el hacha voló sobre él, la criatura sintió la presión del aire creada por el hacha debido a su peso y la velocidad a la que fue arrojada. Definitivamente no habría sobrevivido. Al ver a Steve en la última parte de un movimiento de lanzamiento por haber arrojado el hacha, el monstruo sintió que era un momento oportuno para atacar y se abalanzó hacia él. Sin embargo, las inmensas habilidades de procesamiento de Steve se dieron cuenta rápidamente y se deslizó debajo de la embestida del monstruo sobre sus rodillas, mientras se inclinaba hacia atrás para encontrarse con la mirada del monstruo boca abajo mientras pasaba a otro. El Juggernaut vio los ojos de Steve debajo de su casco destellar de color azul cielo por un momento, cuando Steve levantó un dedo y un brillo rojo emergió de la punta del dedo. Jutsusiki Antenaka, dijo Steve mientras le lanzaba un reversal. Esta vez, el Juggernaut sintió un momento de triunfo cuando el ataque de repente golpeó un escudo brillante que se formó sobre su piel. El ataque permaneció allí por un momento antes de rebotar hacia Steve y una explosión de presión estalló omnidireccionalmente, lo que envió al Juggernaut a volar fuera del túnel. El objetivo de un reversal rojo era que creaba una fuerza expulsiva, una divergencia del espacio para repeler, por lo que aunque el Juggernaut no había sido golpeado a quemarropa, aún así quedó impresionado por las consecuencias. Aún así, disfrutó de su victoria porque el humano había pensado que la magia sería una buena ventaja contra la bestia. ¿Por qué estás tan contento? El Juggernaut miró hacia arriba para ver a Steve volando sobre él, manteniendo el ritmo de su cuerpo que literalmente estaba volando por el aire. En la mano de Steve había otro reversal rojo. Me sorprende que puedas desviar técnicas malditas, pero claro, se llama hechicería, lo que cuenta como magia, supongo. Pero puedes activar ese escudo consecutivamente. Steve lanzó el nuevo reversal directamente en el vientre del Juggernaut. A diferencia de la última vez, que fue pequeño, este era grande y fiel a la teoría de Steve, el escudo no se activó esta vez y el Juggernaut fue lanzado al suelo, con el reversal rojo todavía empujando hacia abajo sobre su estómago. Sin embargo, para sorpresa de ambos, parecía que el daño que le habían hecho al suelo era demasiado para este nivel. El suelo cedió cuando el piso 49 se hizo añicos, literalmente colapsó para revelar lo que Steve sabía que era el piso 50, cientos de pies más abajo mientras un piso entero se derrumbaba sobre otro bajo el peso de una técnica ilimitada invertida. En ese tiempo, el ataque se disipó y el Juggernaut quedó en caída libre hacia la zona segura expuesta debajo. Mientras tanto, Steve flotaba en el aire mientras observaba este espectáculo con un poco de torpeza. «Ups», dijo antes de fruncir el ceño, quitarse el casco y frotarse la frente mientras apretaba la piel de su nariz. «Estos 6 ojos me dan dolor de cabeza. Es muy bueno y todo eso, el sistema me permite usar estos poderes sin problemas como el software, pero parece que todavía hay efectos secundarios.
Nota personal, comienza a entrenar. Apagó el mod y se dejó caer también. Observando atentamente, vio que el piso 50 era demolido, ya que literalmente tenía acantilados y montañas cayendo encima, demoliendo los bosques y llenando todas las múltiples fuentes de agua con escombros. El terremoto resultante fue el más grande que había producido hasta ahora. Sin perder de vista al Juggernaut, lo vio chapotear en un lago de agua, con la sangre de su mano, pata, pie mutilados, o como diablos se llamara. Había una enorme abolladura en la armadura de su vientre en una forma circular perfecta. Steve aterrizó junto al lago, sin importarle que pedazos del piso de arriba todavía se derrumbaran a su alrededor. Sin embargo, la criatura todavía parecía mantener su naturaleza cuando se lanzó fuera del agua como un cocodrilo con la boca bien abierta para morderle la cabeza. Steve se apartó del camino y clavó el puño en su vientre ya dañado. La armadura finalmente se agrietó y luego se rompió, revelando una piel rosada, vulnerable y en carne viva debajo mientras gritaba de dolor. Saltó entre los árboles que quedaban mientras intentaba retirarse y recuperarse por un momento, pero Steve no lo dejó escapar tan fácilmente cuando sacó su lanza de netherite y apuntó. Entendió por qué las lanzas nunca se agregaron al juego, porque el daño que podían causar era increíble, especialmente con el tipo de encantamientos que Steve le había puesto. Entonces la lanzó directa y certera. La lanza voló muy por encima del suelo detrás de la criatura lagarto metálico, atrapándola por la cola y clavándola profundamente en un trozo del piso 49 que había caído desde arriba y allí permaneció, balanceándose de un lado a otro como la cola que había sido inmovilizado sobre un burro, con su vientre expuesto a la vista, cuando se dio cuenta de su condición. Bola de fuego. Poder de explosión 1000. Dijo Steve mientras decidía terminar con esto de una vez por todas. Al mismo tiempo, el encantamiento de lealtad comenzó a surtir efecto y la lanza volvió a manos de su dueño. La bola de fuego se disparó hacia su objetivo cuando el gigante activó su escudo nuevamente. Pero fue inútil ya que no se trataba de un ataque mágico sino físico. E incluso si el escudo hubiera logrado detenerlo, el Juggernaut no habría estado protegido de las consecuencias. Era como si literalmente estallara una bomba nuclear, que en realidad fue tan fuerte que fue como si no se pudiera escuchar ningún sonido. Pero Steve definitivamente lo sintió cuando el suelo se agarró por un momento en un pequeño temblor, cuando una nube gigante en forma de hongo comenzó a formarse y el suelo comenzó a arrancarse y explotar hacia afuera con ríos de fuego mientras la explosión comenzaba a destrozar todo. Y el calor era tan intenso que toda el agua de los lagos se vaporizó, mientras las rocas y los trozos del piso 49 comenzaron a derretirse. Steve se teletransportó fuera de allí antes de quedar atrapado en la onda de choque y reapareció donde había estado el piso 49. Se quitó el casco y contempló la destrucción que se estaba desarrollando. Bueno, he leído que la mazmorra es capaz de regenerarse por sí sola. Pero no sé cómo solucionará lo que he hecho aquí. Buscó cualquier señal del Juggernaut, manteniendo un ojo atento a cualquier posibilidad de que la criatura hubiera sobrevivido. Pero considerando que había sido alcanzado a quemarropa por una bomba nuclear, era poco probable. De repente su boca se sintió rara por un momento y se quitó el casco. Frotando el área de su boca con un dedo, hizo una mueca cuando de repente apareció un dolor agudo en su rostro cuando tocó un lado, y en su dedo más fino salió una mancha de sangre. Lamió el área y encontró una herida sangrante encima de la comisura del labio. Parece que no salí tan invencible después de todo. Aunque me pregunto si calificaría para un nivel hasta el nivel 10. Abrió su GUI y miró la información estadística que le dieron cuando Tal le dio su falna. No hubo ningún cambio en sus estadísticas porque su vida no había estado en peligro, pero su pantalla aún decía que solo había recorrido el 99% del camino para subir de nivel. Aunque no podía entender por qué. Hasta donde él sabía, todas sus estadísticas estaban al máximo en SSS. Todavía no había determinado si ese era su límite estricto, pero al ver que las estadísticas de su sistema le decían que solo le quedaba un porcentaje de progreso, era muy probable que así fuera. Entonces, ¿qué se estaba perdiendo? Una vez leyó en alguna parte que para subir de nivel había que realizar una gran hazaña o algún logro maravilloso que incluso los dioses tenían que reconocer.
Pero si quisiera subir de nivel, ¿qué hazaña sería lo suficientemente maravillosa como para hacerlo elegible? Tal vez algo en la guía me ayude, dijo Steve mientras sacaba el manual que Necros le había dado. Aún no había terminado de estudiarlo. Había dominado lo básico y había improvisado el resto, pero las cosas más complejas eran cosas en las que todavía estaba trabajando. Hojeó las páginas una por una para ver si podía encontrar algo remotamente relacionado con subir de nivel, pero el libro trataba sobre sus poderes de Minecraft. No podía esperar que hablara de su fauna. Steve suspiró al llegar a la última página. Lo sostuvo con una mano y cerró el libro, tirando de él hacia arriba mientras ponía los ojos en blanco. Sin embargo, cuando iba a guardarlo, notó algo. Justo al final, un trozo de papel había sido sacado de la cubierta del libro, discretamente escondido debajo de la solapa, pero claramente puesto allí para que él lo encontrara en algún momento u otro. Bueno, supuso que ese era el momento. Pellizcó el papel y tentativamente lo sacó. Era un trozo muy pequeño de papel doblado. Abierto, supuso que solo sería tan grande como su palma. Usando su pulgar e índice para abrir la nota, y apoyando el dorso de la misma contra el costado de su dedo medio, leyó el contenido, que no fue mucho, decepcionantemente. En su lugar, había 4 palabras escritas en letras mayúsculas grandes y en negrita. Algo en ellas lo inquietó. ¿Bueno copia? ¿Mala copia? Leyó en voz alta. A la izquierda de su visión en la barra de chat, de repente recibió algo que parecía un logro. Excepto que estaba escrito en letras verdes, por lo que era más una notificación que cualquier otra cosa. Al leerlo, por alguna razón que no podía entender, sintió una sensación de malestar en el estómago. Misión oculta. Copia buena, copia mala. Derrota al enemigo oculto. El que corre sin ser visto. Nunca se revela a nadie más allá de una mirada pasajera. Y quienes lo buscan, nunca lo encuentran. El primer horror y tu rival más largo y verdadero, el de Steve. Terror para todos los jugadores, pero nunca creí realmente en ello. La mejor defensa que jamás tuvo fue convencer a los jugadores de que era todo menos un engaño, nunca nada más que un mito. Recompensa. Subir de nivel hasta el nivel 10. De repente, Steve sintió una sensación de picazón muy invasiva en la nuca y se le erizaron los pelos. Esto fue algo que se incorporó a él desde una edad temprana, incluso cuando estaba en la Tierra. Un instinto innato que siempre tuvo, que solo le decía una cosa y siempre terminaba siendo cierto. Estaba siendo observado. Levantó la cabeza y miró frenéticamente a su alrededor mientras se le ponía la piel de gallina y sus pelos comenzaban a sentirse como alfileres. La temperatura dentro de su armadura bajó rápidamente, a pesar de que se suponía que debía sentir el calor de una bomba nuclear en su cara. Su corazón empezó a acelerarse y su estómago se sentía como si acabara de tragarse una piedra. El miedo se apoderó de él con un puño helado, mientras cada sentido suyo era asaltado con algún tipo de perdición inminente. Cada músculo se contrajo para huir, cada instinto gritó para correr. Sin embargo, sentía tanto miedo que se quedó congelado en su lugar. Sabía ciencia cierta que lo estaban espiando. Alguien acababa de estar mirándolo, pero no podía encontrar la ubicación de donde estaba recibiendo el mal de ojo. Cada grieta, cada agujero, cada hoyo, cada centímetro de terreno recorrió sus ojos, buscando desesperadamente cualquier cosa que pudiera estar viva y en movimiento. Pero nada, incluso con todos los sentidos sobrehumanos que tenía ahora, nada. No pudo encontrar nada. Pero aunque sus ojos le decían una cosa, su corazón decía otra. Alguien estaba aquí jugando con él. Volvió a mirar su GUI, solo para ver que la notificación había desaparecido. Incluso revisando los registros, no pudo encontrarla. Había desaparecido por completo. Pero él sabía lo que vio. Había leído la nota y había aparecido. Leyó la nota nuevamente, solo para ver que las letras que estaban escritas antes también habían desaparecido. Se había quedado completamente en blanco y ahora era solo una hoja de papel blanca. Espera, ¿papel blanco? Se dio cuenta de repente confundido. El papel del que estaba hecho el libro era ese papel antiguo que se volvía amarillo debido a la oxidación. Pero esta nota estaba hecha del papel blanqueado producido por la manufactura moderna. Aunque tampoco era un cuadrado como él.
Mirándolo ahora, era un rectángulo delgado que ahora se encontraba horizontalmente en el medio de su palma. Algo en su apariencia lo hacía sentir muy incómodo. Por alguna razón, pensó que el papel parecía brillar. Un rectángulo blanco brillante. Estrechándole la mano, dejó que la nota flotara hacia los fuegos que aguardaban debajo. Su atención fue entonces captada por una serie de pasos fuertes que bajaban las escaleras y antes de que se diera cuenta, los ejecutivos de la familia Loki habían salido por la entrada y casi cayeron por el borde al piso de abajo. ¿Qué demonios pasó aquí? Vete, gritó al ver el inexistente piso 49. Finn se quedó boquiabierto al ver debajo de él lo que claramente era el piso 50, que sabía que era un paraíso relajante después de las pruebas de los últimos 10 pisos, pero que ahora era un páramo en llamas. ¿Qué hiciste, Steve?, preguntó Finn. ¿Era esto necesario? No era mi intención. Steve razonó mientras flotaba junto a ellos. Creo que mi primer ataque mágico que usé para matar a Valor debilitó un poco el suelo y en medio de mi batalla, el suelo simplemente se derrumbó. Bueno, esto es un espectáculo tan magnífico como aterrador, muchacho, dijo Garrett. Destruiste un piso entero. ¿Dónde está el monstruo? Ice intervino y la familia Loki miró a su alrededor. Lo maté, dijo Steve. No te preocupes, ya no nos molestará más. Dudo que algo nos moleste más allá de este punto. Finn suspiró. Sin manera de llegar al piso 50 o incluso pasarlo, me temo que aquí es donde nuestra expedición debe terminar. Hubo un gemido colectivo entre los más jóvenes, excepto Ice, que se limitó a mirar a Steve como solía hacer. Caminó hacia él cuando aterrizó en el suelo y tomó su mano mientras inspeccionaba la herida sobre su boca. Por lo general, Steve habría intentado soltarse, pero inconscientemente le permitió abrazarlo. Todavía no podía olvidar esa terrible sensación que había tenido antes. Podría abrir un camino con mis poderes, Finn, dijo Steve. Puedo crear un puente o una pasarela segura hasta allí y podemos continuar. Creo que ya hemos tenido suficiente emoción en este viaje, Steve. Rivería sonrió un poco. Su estado de ánimo había mejorado un poco desde que él realizó sus hechizos. Además, gracias a tus esfuerzos, hemos ganado mucho botín. Creo que aquí es donde deberíamos detenernos y regresar, al igual que el capitán. Si quieres continuar, puedes hacerlo, dijo Finn. Estoy bastante seguro de que manejarás los siguientes pisos con facilidad. Si tienes problemas de provisiones, podemos darte algunas de nuestras raciones para continuar. Steve miró hacia atrás, una vez más buscando lo que fuera que lo había asustado. La sensación de ser observado había desaparecido ahora que estaba con sus amigos. Pero algo dentro de sus huesos le desaconsejó seguir adelante. Creo que yo también regresaré entonces, dijo Steve. He estado aquí suficiente tiempo. Entonces vámonos, dijo Finn. Hay mucho que hacer cuando lleguemos a la superficie. Cuanto antes lleguemos a casa, mejor. Steve descubrió que no podía estar más de acuerdo y los siguió escaleras arriba con Ice todavía guiándolo de la mano. Tiona fue la última en subir las escaleras y miró hacia atrás, hacia el lugar que el chico de su interés había destrozado. Ella se maravilló y al mismo tiempo tragó saliva ante la destrucción. Él era a la vez fuerte y amable, y la asustaba. El tipo perfecto de pareja que le gustaba a las amazonas. Cuanto más lo veía, más cariño le daba y más se emocionaba. La energía sexual entre ellos era innegable en este punto. Cuánto coquetearon y cuánta conversación sugerente intercambiaron. Estaba a punto de darse la vuelta y subir las escaleras cuando miró el túnel gigante en el otro extremo de lo que solía ser el piso 49. El agujero gigante en la roca de color óxido que había sido creado por Púrpura. En la oscuridad que descansaba al final, por un breve momento, podría haber jurado que vio un par de ojos brillantes mirándola fijamente. Ella parpadeó y luego desapareció. Tiona, gritó su hermana escaleras abajo. Mueve tu trasero. No te atrevas a hacer que el capitán te espere. Ya vienes, vaca chillona. Tiona murmuró mientras se encogía de hombros ante lo que vio antes y subía las escaleras saltando. En el túnel, el par de ojos que Tiona había visto siguieron brevemente su movimiento con gran intriga antes de mirar hacia abajo, donde había perecido el Juggernaut.
Miró hacia atrás para ver los pies de Tiona desaparecer escaleras arriba y luego los párpados se cerraron sobre ellos y la oscuridad total regresó una vez más al túnel.